Continuamos con el siguiente. Licenciado Saúl Adolfo Lamas Mesa, estudios realizados, licenciatura en Derecho, maestro en Criminología por parte de la Universidad de Guadalajara, doctorante del posgrado interinstitucional del Derecho con línea de investigación en Derecho Penal y Justicia Restaurativa. Experiencia profesional, ha sido docente de CLOU en la maestría de Criminología, ha escrito en el periódico El Informador y es autor de los libros La magia de ser uno y Cuentos para reflexionar. Es tallerista de Psicología Transpersonal. Actualmente es docente de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad UTEC Plantel Américas. Le cedo el uso de la voz al licenciado Saúl Adolfo Lamas Mesa con el tema Justicia Restaurativa como camino a la recomposición del tejido social. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a hacer una charla bastante breve, sucinta. Yo soy abogado criminólogo. Entiendo que la mayoría de ustedes son criminólogos, entonces voy a procurar no ser tan técnico en el tema jurídico y basarme en parámetros más bien generalizados. El tópico que voy a desarrollar yo y que me gustaría que desarrolláramos todos de forma compartida es el tema de la justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa? Es un nuevo modelo, es un nuevo paradigma, es un sistema novedoso que se pretende implementar en México. ¿Por qué? Porque en México estamos dejando un sistema tradicional, inquisitivo, también llamado sistema represivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía del mexicano, por lo regularmente, se basa en el castigo, en la represión. Y es un paradigma, es una estructura mental que tenemos que trascender. Los mexicanos, a grosso modo, o sea, estoy generalizando obviamente, tenemos como una cultura en la cual sentimos que el delincuente tiene que ser castigado, el criminal tiene que purgar una pena, tiene que recibir la furia del Estado, el jus puniendi, un castigo, tiene que ser privado de su libertad. Incluso muchos dicen, tiene que ser privado de su vida, hay que matar a los criminales, hay que llevarlos a la horca, hay que llevarlos a la hoguera. O sea, es regresar justamente a la Edad Media, a los procesos de la Inquisición, en donde se les castigaba a los verdugos, a los delincuentes, a los criminales. Y seguimos en el siglo XXI teniendo esa filosofía represiva, haciendo testeos y haciendo encuestas con muchos de mis alumnos. Siempre pregunto, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a perdonar al delincuente que les afectó su bien jurídico? Y son pocos en realidad. La gran mayoría, de forma generalizada, consideran que tenemos que insistir en este sistema de castigo, en este sistema de represión, en este sistema en donde se le dé un castigo ejemplar a ese delincuente, a ese criminal. Entonces, ese es el sistema que venimos utilizando. Sin embargo, nosotros estamos ante un cambio de paradigma, ante un cambio de sistema. Justamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 2008 sufre una gran reforma, una reforma supremamente importante en cuanto al tema del sistema penal y en cuanto al tema de los derechos humanos. Entonces, ¿qué implica esta reforma? Esta gran reforma constitucional implica cambiar una estructura, una superestructura, un gran leviatán, un gran sistema. ¿Por qué? Porque ya era obsoleto, porque ya era innecesario, porque ya era ineficaz. El anterior sistema estaba lleno de aberraciones, de abusos, nepotismo, tráfico de influencias, abusos, etc. La verdad es que está de más insistir en este tema. Todos sabemos que el anterior sistema, que venimos todavía arrastrando y del cual tenemos aún un lastre, estaba permeado de corrupción, de prácticas nefastas, oscurantismo, poca eficiencia. El sistema judicial está rebasado, el sistema carcelario está al grado del colapso. Entonces, son muchos problemas que ya eran insostenibles. Entonces, en el 2008 se hizo una gran reforma a nivel constitucional.
se reforma el artículo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115. ¿Para qué? Para implementar un nuevo sistema, el famoso sistema que vulgarmente se le llama de los juicios orales, pero técnicamente es un nuevo sistema penal acusatorio adversarial. Entonces, para eso se crea un Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué quiere decir esto? Que se tuvo que homologar a nivel nacional el proceso penal. ¿Por qué? Porque anteriormente cada entidad federativa tenía su propio Código de Procedimientos Penales, lo cual hacía que cada estado tuviera criterios individuales. ¿Y qué pasaba con esto? Que bueno, los abogados y los criminólogos nos enfrentábamos ante la casuística. Nos íbamos a Nuevo León y el proceso era diferente. En Jalisco era diferente. En cada entidad federativa tenían su Código de Procedimientos Penales y sus propios criterios de aplicación. Entonces, este Código Nacional de Procedimientos Penales nos permite tener un criterio federal homologado, es decir, que nosotros como abogados y nosotros como criminólogos tenemos un parámetro estándar en todo el país. Entonces, eso fue un gran acierto. En el 2014, la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y vamos justamente también a la homologación de un Código Penal único. Yo estoy seguro que en este año mismo, según lo que nos han informado, se va a crear un Código Penal único. Y eso es genial. Sé que muchos no están a favor de este proyecto, pero yo creo que es lo más sano en cuanto a crear un parámetro generalizado. ¿Por qué? Porque la casuística es compleja y a veces subjetiva y a veces arbitraria. Entonces, tener un código penal único a nivel nacional nos va a permitir a nosotros como abogados y como criminólogos tener el mismo parámetro en Nuevo León, en Jalisco y en cada estado. Pero bueno, ese no es el tema que quiero desarrollar. El tema que quiero desarrollar justamente es el tema de la justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa? Su mismo nombre lo dice. Lo que es la filosofía de esta justicia, lo que busca es restaurar, componer, regenerar. ¿Qué? Un tejido social que está averiado, que está erosionado, que está partido. Nuestra sociedad está partida, está dividida, está fragmentada, está lastimada. Este sistema o este tejido está dañado. Por lo tanto, lo que se busca con esta justicia restaurativa es empezar a sanar, a restaurar, a redimir este tejido social que, insisto, está completamente lastimado. Entonces, vamos a partir de la realidad que permea en México. El artículo 17 constitucional, en su párrafo primero, nos dice que nadie puede hacerse justicia por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución proscribe, prohíbe categóricamente lo que se llama la venganza privada. Y sin embargo, en nuestra sociedad vemos que el linchamiento es algo cotidiano, es algo común. Constantemente lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las noticias, en el radio, en la televisión, que el fenómeno del linchamiento se está haciendo común, se está, digamos, naturalizando. Vamos por la calle y vemos que están golpeando a una persona y preguntamos que cuál es la situación. Dicen, es que intentó robar. Entonces, qué bueno que lo están castigando. Y eso lo vemos cada vez de forma más normal, más cotidiana. Entonces, pero esa práctica está prohibida categóricamente por el artículo 17 constitucional. ¿Por qué entonces, si es un principio categórico, contundente, diáfano, claro, preciso, es un imperativo, es una orden constitucional, el hacernos justicia por nuestra propia mano, lo seguimos haciendo? La respuesta es evidente, por una sensación de impunidad. Creemos que el sistema judicial no funciona, es obsoleto, es arbitrario, es abusivo,
es ineficaz. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? En vez de ir con un juez, yo mismo aplico la justicia. En vez de ir con un órgano jurisdiccional, con un tribunal, soy yo mismo el que voy a hacer valer la justicia. Entonces, estamos regresando a la ley del talión, a esas prácticas antiquísimas de venganza privada, en donde decíamos ojo por ojo y diente por diente. Entonces, esa práctica es incipiente en el derecho penal. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos regresando a prácticas salvajes, atávicas, que deberían de haber sido ya superadas. Esa es la realidad, que estamos en un proceso, digamos, involutivo. Estamos regresando a las prácticas de la antigüedad, de las cavernas, en donde tú matas a alguien de mi clan, entonces yo estoy legitimado y yo tengo el derecho de ir a matar a alguien de tu tribu. Eso se permitía, y esa era la justicia privada, la venganza privada, la famosa ley del talión. Y actualmente en el siglo XXI estamos viendo estas prácticas nuevamente. No se han proscrito, no se han desterrado, sino más bien son cada vez más comunes y más cotidianas. Insisto, la respuesta es diáfana. La sociedad, nosotros como sociedad, nosotros como ciudadanos, sentimos que el Estado está fallando, que el aparato de justicia no funciona, es corrupto, es ineficaz. Entonces, estamos ante una realidad de un Estado fallido, un Estado que no ha cumplido con su encomienda, que es brindar seguridad social, bienestar a sus gobernados, a nosotros, al pueblo. Entonces, es evidente el descontento generalizado de nosotros como ciudadanos ante un sistema que nos ha fallado, ante un sistema que no ha cumplido su función teleológica, institucional. Entonces, esta nueva propuesta de la justicia restaurativa precisamente es un paradigma novedoso, que lo que busca es ya no más castigo, solamente cuando sea estrictamente necesario, porque la realidad nos muestra que el castigo no funciona. De hecho, hay personas que se sienten impulsadas ante la amenaza de un castigo. O sea, sobre todo los jóvenes, ante la adrenalina de estar haciendo algo algo incorrecto, lo hacen. Entonces el castigo no funciona. Bueno, en casos concretos es necesario, pero la intimidación no funciona. Y vámonos a la casuística. Estados Unidos, por ejemplo, tiene implementada la pena de muerte y sigue siendo el país más violento, donde hay más narcotráfico, donde hay más terrorismo, donde hay más abuso, más inmoralidad. Entonces, a la sociedad no le intimida la pena de muerte. A la sociedad estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente aumentar las penas no sirve. Es incluso antinatural. Por eso, esta nueva justicia, llamada justicia restaurativa, que viene aparejada con este nuevo sistema, nos dice, vamos a abandonar un sistema represivo y vamos a entrar a un sistema de restauración. ¿Qué es este sistema de restauración? Es un mecanismo que coloquialmente se le conoce como los mecanismos alternos de solución de controversias. ¿Por qué son alternos? Porque sí se salen del camino trillado. Es decir, el camino tradicional es ir ante un juzgado para solicitar que se haga justicia, para que un juez penal le erija un proceso a una persona que cometió una conducta antijurídica, a un presunto delincuente. Ese es el camino tradicional, lineal. Pero esta justicia es alternativa, es decir, busca líneas alternas al camino típico, tradicional. Entonces, estos mecanismos alternos de solución de controversias, lo que están buscando es crear una dinámica en la cual víctima y victimario se puedan reunir para crear una sanación,
para crear un diálogo e intentar recomponer ese tejido social que fue quebrantado. Entonces, tenemos que hacer algo. Nosotros como criminólogos, como abogados, como futuros legisladores o personas que vamos a estar en la vida política o pública, jueces, magistrados, ministros, qué sé yo, tenemos que tener la conciencia de que este sistema tiene que ser transformado de forma radical, de forma sustancial, de fondo. ¿Por qué? Porque ya no podemos seguir con esto que le llaman la lucha contra el crimen organizado. Esa política inició con Felipe Calderón en el 2006. Prácticamente durante ese sexenio de Felipe Calderón, él inicia un fenómeno que se le llamó la lucha contra el crimen organizado, la guerra contra el crimen organizado. Entonces, yo escucho guerra y digo, bueno, ¿a quién tengo que ir a matar, no? O sea, inmediatamente nos ponen en una postura de lucha, de violencia, de confrontación. Tengo que ir a comprarme mi pistola porque estamos en guerra. Es una guerra civil, es una guerra interna. Estamos en lucha. Y todas las mañanas escucho el himno nacional y me lo reafirma. Me dice, mexicanos al grito de guerra. Entonces, nos subimos al transporte y ya nos peleamos con todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una ideología que nos alimenta constantemente. Lo estamos escuchando cotidianamente, que estamos en guerra, que tenemos que ser, que tenemos que prepararnos para el litigio, que tenemos que luchar. O sea, realmente es cierto, nuestro pueblo es guerrero por naturaleza, el gran pueblo mexica, los guerreros mexicas. En nuestra sangre, en nuestro ADN tenemos esa genética, somos guerreros. Pero la guerra ya no sirve, la guerra ya no funciona, ya se supone que hemos trascendido esa historia y ahora tenemos que trascender la guerra. ¿Por qué? Porque se supone que nos hemos civilizado y como seres pensantes, como seres evolutivos, tenemos que buscar otros mecanismos diferentes a la lucha, al conflicto. Entonces, no sé si ustedes han escuchado el himno nacional, pero es completamente bélico. Mexicanos al grito de guerra y que no sé qué, que empuñen los cañones y bueno, entonces si lo estamos escuchando cotidianamente, se crea un programa mental, es una programación. Entonces el mexicano es competitivo por naturaleza y esa idiosincrasia es la que tenemos que trascender. Sé que va a costar mucho porque ya está en nuestra impronta genética, ya está en nuestro ADN, ya está en un programa mental que tenemos que luchar. Entonces, no obstante con eso, Felipe Calderón en el 2006 inicia esta guerra contra el crimen organizado y dice, tenemos que exterminar a los delincuentes, lucha contra ese enemigo. Se crea la filosofía del derecho penal del enemigo. No sé si han escuchado alguna vez ese concepto o esa ideología. Entonces el Estado crea un enemigo. En este caso son los delincuentes, los criminales, y hay que exterminarlos, hay que quitarles sus derechos, hay que ponerles castigos de 205 años, hay que matarlos, hay que castrarlos, hay que torturarlos, regresando, insisto, a la práctica de la venganza privada. Entonces, insisto, estamos regresando a las prácticas atávicas de la Edad Media. ¿Seguimos? Ya no es necesario la guerra. Los criminólogos, los abogados, los sociólogos, los estadistas, los politólogos, tenemos que reunirnos y crear una nueva propuesta. Esta nueva propuesta se llama justicia restaurativa. ¿Y en qué consiste esta filosofía? Consiste en dejar de luchar y de buscar un enemigo focalizado y empezar a dialogar, empezar a tener un encuentro entre esas personas que están enemistadas, entre esas personas que tienen un conflicto e intentar lograr una avenencia, un acuerdo, un diálogo, un perdón, una sanación. ¿Para qué? Para que el conflicto no se replique.
Pero si seguimos en el círculo vicioso del castigo, ¿qué pasa con la persona que egresa de la cárcel? Que sale resentida. ¿Y qué quiere hacer? Volver a vengarse del sistema, del Estado. Entonces estamos en un círculo vicioso. Por eso hay tanta reincidencia delictiva. Porque los delincuentes que purgaron su pena en un calabozo llamado cárcel, nunca se regeneraron, nunca se rehabilitaron, nunca se readaptaron y mucho menos se reinsertaron. Egresan de la cárcel y vuelven a cometer una violación, un homicidio, un robo. Creándose, insisto, una dinámica viciosa, un círculo vicioso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con estas personas? Escucharlas, integrarlas a la sociedad a través de un programa ex profeso, es decir, focalizado a cada caso en particular. Y ustedes como criminólogos van a ser un pilar fundamental en la creación de este sistema restaurativo. Porque ustedes tienen que sentarse con el delincuente o con el criminal y empezar a escucharlo. No solamente segregarlo y imponerle un castigo de 70 años de prisión. Escuchar sus necesidades, escuchar su historia, su proceso. Y entonces buscar herramientas para que esta persona pueda tomar conciencia de sus actos, responsabilizarse de sus conductas y entonces sí iniciar un proceso de restauración. ¿Qué es la restauración? Es, ok, claro, es un mecanismo de reinserción, pero es como un rompecabezas que se fragmenta y la persona que hizo esta fragmentación tiene que responsabilizarse y reconstruir ese rompecabezas y regresarlo a la sociedad de nuevo, reconstruido, restaurado. Esto es la justicia restaurativa. Se escucha muy sencillo, pero es un trabajo profundo, es un trabajo de cambio de paradigma. Para empezar tenemos que extirpar, proscribir, erradicar esa filosofía vengativa y tenemos que humanizarnos. Por eso, precisamente, si quieres, sí, precisamente en el 2011, México inicia lo que se llama el control convencional. ¿Qué es el control convencional? Que México firma y ratifica todos los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que México se abre al mundo, a la comunidad internacional. Ya no solamente nos basamos en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que otrora, anteriormente se le decía la ley suprema, la ley de leyes, la ley por excelencia, la ley por antonomasia. Ahora sigue siendo la ley suprema, pero se abre a los tratados internacionales. Es decir, ofrece un espectro de derechos mucho más amplio, mucho más abarcante. Es lo que se le conoce como el principio pro homine o pro persona. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como sujetos pasivos, o sea, como sujetos receptivos del derecho, ya no solamente tenemos a una constitución con 136 artículos, sino que tenemos 186 tratados internacionales que también podemos aplicar y podemos disponer de ellos en virtud del control convencional. ¿Por qué se le llama control convencional? Porque son convenciones, tratados e instrumentos internacionales que firmamos y ratificamos. Anteriormente nos basábamos en un control constitucional, es decir, que la Constitución nos regía. Ahora es la Constitución más los tratados internacionales, lo cual cambia el concepto de la pirámide kelseniana. No sé si alguna vez han escuchado de la teoría de la pirámide de Kelsen. Bueno, decían que era una estructura de pirámide y en la cima estaba la Constitución y después las leyes federales, locales, municipales, reglamentos, bandos de policía, etc. Había una prelación jerárquica o una jerarquía. Eso en el anterior sistema. Pero ahora ya la pirámide de Kelsen deja de ser una pirámide de punta, de pico, y se convierte en una pirámide cónica.
¿Qué quiere decir esto? Que en la cima de la pirámide ya están no solo la Constitución, sino que también los tratados internacionales. Y ambos son la ley suprema de la nación. Entonces, eso nos genera mucho más derechos humanos, mucho más garantías y una filosofía más humanista. Por lo tanto, México asumió esa responsabilidad ante el mundo de aplicar de forma vinculante, es decir, obligatoria, todos los tratados internacionales. Y ustedes, como abogados, como criminólogos, podrán hacer uso del protocolo de Palermo, del protocolo de Kioto, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que ustedes podrán aplicar cualquier tratado internacional igualmente como si estuvieran aplicando la Constitución. Eso es genial, porque estamos entrando a un sistema garantista, más humano, de respeto irrestricto a los derechos humanos. Y he escuchado que mucha gente se queja porque dice, es que es un sistema hipergarantista, que le da muchas garantías a los delincuentes. Y yo digo, ¿y eso dónde está el pecado? Qué bueno que les dé garantías y derechos humanos a los delincuentes. Y qué bueno que les dé garantías y derechos humanos a las víctimas. O sea, que sea un sistema garantista para todos, porque todos podemos estar alguna vez en el banquillo de los acusados por un delito culposo, es decir, por un delito no intencional. Ahorita puedes tú salir libremente hacia tu casa, atropellas a alguien involuntariamente y mañana te van a estar imputando el delito de homicidio. Un homicidio no intencional, un homicidio culposo, sin intención, sin dolo. Sin embargo, estás siendo imputado por un homicidio. ¿Y qué es lo que tú esperarías? Que se respetaran tus garantías individuales, que se respetaran tus derechos humanos, que tuvieras un asesor jurídico victimal, que pudieras comunicarte con tu familia, que se te leyeran tus derechos constitucionales, que se te permitiera presentar pruebas, es decir, que se te diera garantías, prerrogativas importantes, ¿no? Entonces, yo celebro este sistema porque es completamente garantista, respeta mucho esos derechos humanos. El que diga que es hipergarantista, bueno, seguramente querrá que sigamos torturando, linchando, matando. Habrá legisladores que proponen que las penas aumenten a 120 años. Digo, bueno, a lo mejor creen en la reencarnación y será esta vida y la siguiente, ¿no? Para seguir purgando esa pena. Es absurdo. O sea, el que le den 80, 120 años, el terrorista que quiera hacer el acto, lo va a cometer. O sea, es obvio. Entonces, aumentar las penas no funciona. Más bien tenemos que crear una filosofía para remediar el problema. ¿Cómo? Concientizando a ese delincuente, a ese criminal, de su conducta. Y responsabilizándolo para que no la vuelva a cometer. Por eso es tan importante el papel y el rol de los criminólogos. ¿Por qué? Porque ustedes van a sentarse con esos delincuentes, entre comillas, y van a tener la oportunidad de escuchar sus necesidades, generar un diálogo y entonces crear un plan de reparación del daño. No se trata de perdonarlo, se trata de que se le va a dar el perdón social o por parte de la víctima, pero él tendrá que reparar su daño, crear un plan de reparación del daño. Entonces, es lo que se llama la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso es una figura jurídica que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales y dice, si tú cometes un delito, te voy a dar la oportunidad de que hagas un plan de reparación. Entonces, tú como victimario te vas a sentar con la víctima, el Ministerio Público o el juez, dependiendo la instancia del proceso, y van a crear un plan de reparación. Entonces, imagínense, un joven que grafiteó ya no va a estar un año en la cárcel, sino que si él lo decide voluntariamente, porque eso se rige por el principio de voluntariedad, y si la víctima sí lo acuerda, a la víctima se le va a pagar su indemnización, o sea, se le va a pintar su casa,
se le va a pagar el daño físico, incluso el daño moral, y además la persona va a hacer un trabajo a la comunidad. Estoy seguro que esa pena es mucho más efectiva que meter al muchacho 1 año en la cárcel, porque cuando salga ese muchacho, cuando egrese de la cárcel, estoy seguro, porque el tema de las cárceles es un fenómeno que he estudiado, que va a ser experto en manejo de armas, va a estar vinculado a algún cártel, y si no es que sufrió violación, abusos, tortura al interior del núcleo carcelario. Es eso, la justicia restaurativa es eso, buscar programas, proyectos en los cuales ya no solamente el delincuente termine privado de su libertad, sino que realmente se responsabilice. Entonces, para eso es muy importante crear un proyecto unificado en donde abogados, criminólogos, sociólogos, estadistas, politólogos, nos reunamos todos en foros como estos y hagamos propuestas. Las críticas sirven, pero tenemos que trascender la crítica para crear propuestas o que sean críticas edificantes, no solamente destructivas. Venir a hablar mal del sistema, bueno, está bien, es bueno señalar los errores, las deficiencias y las lagunas del sistema, pero tenemos que venir con una propuesta para reformar o transformar ese sistema que consideramos obsoleto o poco práctico, poco efectivo. Entonces, algo que yo he notado mucho, bueno, no yo, sino que todos los que han estudiado este fenómeno, se dan cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales no habla mucho de justicia restaurativa. De hecho, no habla de justicia restaurativa. Él habla de mecanismos alternos de solución de controversias, pero no utiliza la palabra justicia restaurativa. ¿Qué evidencia esto? Que el legislador aún no ha logrado entender la filosofía restaurativa. Incorpora mecanismos alternos de solución de controversias, pero nunca habla de una filosofía restaurativa. ¿Por qué? Porque sigue arrastrando del viejo sistema el castigo, la represión, penas altas. Incluso algunos legisladores hablan todavía de pena de muerte y que le mochen las manos y que no sé qué. Creo que nuestro candidato presidente proponía eso, ¿no? El famoso Bronco, ¿no? Decía que hay que mocharle las manos a los delincuentes. Bueno, habrá quien esté de acuerdo. Pero bueno, creo que estamos en el siglo XXI y nosotros como estudiosos de la ciencia jurídica y de la criminología tenemos que ir más allá de una respuesta reactiva, sino que tenemos que ser proactivos realmente. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de dos mecanismos, que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Ahorita no me voy a detener mucho a analizar estas figuras porque son complejas y son técnicas. Lo que simplemente quería graficar es que el Código Nacional necesita reformarse, necesita verdaderamente incorporar una filosofía restaurativa. ¿Seguimos? Por lo tanto, es importante primero homologar criterios, crear un sistema federal, nacional, que ya no tengamos 31 códigos penales, sino que tengamos un código penal único, para que todos nos basemos en el mismo criterio, que estemos homologados, que seamos uniformes con los parámetros, que no vayamos a Nuevo León y haya un sistema, que vayamos a Jalisco y hay otro sistema, un código penal, porque aparte de que es abrumador para los que somos abogados, bueno, también los criminólogos, cada estado tiene sus propios parámetros y tienes que estudiar el parámetro y el sistema de Nuevo León, tienes que estudiar el parámetro de Zacatecas, de Jalisco, de Colima. Entonces, eso es abrumador. Tenemos que hacer un trabajo para uniformar criterios. Y yo creo que el Código Penal Único va a ser una de las grandes sorpresas que se van a gestar en las próximas semanas. Ayer el doctor Miguel Carbonell publicaba que viene una miscelánea a nivel, una gran reforma supremamente importante. Él decía que es la reforma más importante de los últimos 25 años y que una de las sorpresas es precisamente que vamos a encontrarnos con un código penal único. Y eso yo lo celebro y lo aplaudo porque eso habla de voluntad política. Eso implica que cada estado
ceda parte de sus intereses para un proyecto colectivo a nivel nacional. Yo sé que cada estado tiene autonomía legislativa y que cada estado tiene la facultad de crear sus propias leyes, pero tenemos que ceder a un proyecto nacional, a un proyecto federal. Yo insisto y he defendido siempre la necesidad de crear un código penal único. Ya tenemos un código nacional de procedimientos penales, ahora solamente nos falta un código penal único, homologado, y eso va a crear un criterio general, estandarizado, y nos va a facilitar mucho el trabajo, porque sabremos que el aborto es delito en tal estado, o no es delito, pero lo sabremos. No sé si me explico. Porque cada estado, al tener su autonomía legislativa, regula de acuerdo a sus necesidades. Lo que platicaba hace rato con la compañera. Hay estados donde el abigeato existe como delito y otros estados que ni siquiera lo contemplan como delito. Incluso de forma irónica dicen, en algunos estados es delito y en algunos estados es deleite. Entonces, ahí la incoherencia, ¿no? Tenemos que crear un parámetro general, tenemos que crear un parámetro estándar para crear una filosofía uniforme. ¿Seguimos? Entonces, para eso es importante también fomentar los famosos institutos de justicia alternativa. ¿Se han escuchado de los IJAS, institutos de justicia alternativa? Esos institutos son novedosos porque antes del 2008 no existían siquiera. Ahora son instituciones en donde aleatorias o alternas a los juzgados. Las personas pueden ir a un instituto de justicia alternativa para que un mediador o un conciliador les ayude a resolver su conflicto. Es decir, a dinamizarlo, a economizarlo, a hacerlo mucho más sencillo y mucho más humano. Yo anteriormente no tenía otra opción más que irme ante el Ministerio Público a interponer mi denuncia penal. Ahora yo puedo ir ante un instituto de justicia alternativa para buscar que un mediador me ayude a resolver el conflicto. Eso es mucho más rápido, mucho más humano, mucho más versátil y efectivo. Entonces, el perfil del mediador es ser un criminólogo, lo dijo la ponente que me precedió. El criminólogo, el abogado, el sociólogo, el psicólogo, son perfiles idóneos para dirigir estos institutos. ¿Por qué? Porque conocen del fenómeno criminal, porque conocen el modus operandi, porque conocen, tienen la formación y las aptitudes y las competencias para poder lograr un proyecto de avenencia, es decir, una sanación, una justicia restaurativa. Entonces, qué bueno que se estén creando institutos de justicia alternativa, que haya foros en donde se esté capacitando a los mediadores. Yo los invito a que se certifiquen como mediadores, lo pueden hacer, tienen que vivir un proceso obviamente, tienen que un curso de 180 horas, tendrán que hacer sus exámenes, pero que se certifiquen como mediadores, para que tengan ese certificado y esa licencia, no es licenciatura, pero es una licencia, es un permiso, para que puedan ejercer la carrera de mediador. Y es eso, justamente, mediador significa mediar el conflicto, proponer un proyecto de sanación entre dos personas que están conflictuadas, entre ella y él que tienen un conflicto de 30 años, poder resolverlo. Quizás solo es necesario que se sienten en una mesa restaurativa y logren expresarse mutuamente sus necesidades, disculparse mutuamente y crear un plan de reparación. Y se ha logrado grandes, ¿cómo puedo decirlo? Ha sido sorprendente cómo estos institutos de justicia alternativa han logrado crear acuerdos reparatorios impresionantes. Personas que de verdad tenían 20 años peleándose por el estacionamiento, eran vecinos, son citados en el Instituto de Justicia Alternativa, voluntariamente se presentan y después de 3 sesiones, esos vecinos que tuvieron ese conflicto logran entenderse mutuamente, tienen un diálogo y logran crear un acuerdo reparatorio
y se sana esa historia. Es eso, es de forma civilizada, es una justicia civilizada. Entiendo que habrá delitos como el terrorismo, homicidios calificados, que dirás, pero ¿cómo vas a centrar al violador con la víctima? Eso es imposible. No siempre. España, por ejemplo, nos lleva mucho avance en cuanto a la implementación de la justicia restaurativa. Ha habido casos en España donde después de 3 o 4 años de trabajo intensivo se ha logrado sanar una historia entre un terrorista y una víctima. Pero obviamente implica un proceso, implica una autorreflexión, implica una autorresponsabilidad y se ha logrado sanar una historia. Entonces es esto, parece un poco utópico, parece un poco idealista, pero es la respuesta hacia la sanación de un tejido social que está fragmentado, que está descompuesto. Realmente la sociedad está descompuesta. No podemos negarlo, es la realidad. La sociedad está en decadencia, es una sociedad, se escucha muy duro, pero podrida, o sea, descompuesta, completamente oscura, donde el crimen se ha apoderado de la sociedad, la inseguridad, el rechazo, el miedo, la discriminación, el racismo, la delincuencia, o sea, es un fenómeno que ya no se ha rebasado. Estamos rebasados por la inseguridad, por la violencia. Lo vemos en las familias, las noticias cotidianamente nos lo muestran. Niños que matan a sus profesores, o sea, parricidios, o sea, un montón de situaciones oscuras que nos hablan pues de una sociedad prostituida, una sociedad degradada completamente, enferma. Entonces, tenemos que buscar sanación. Ya no podemos buscar más castigo. Tenemos que buscar verdaderamente incorporar una justicia restaurativa. Es muy profundo. Eso, obviamente, en una hora es muy difícil analizar toda la ideología filosófica de la justicia restaurativa. Pero esta charla pretende ser un primer acercamiento para que ustedes entiendan este concepto y empiecen a estudiarlo, empiecen a escudriñarlo, a profundizar. Yo les recomiendo que lean la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en materia penal, porque ahí, ya de forma, digamos, casuística, nos habla de lo que es la justicia restaurativa y cuál es su aplicación. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué podemos concluir de esta charla? Que tenemos que rescatar esas prácticas antiguas donde se reunían las personas alrededor de un círculo para poder compartir sus historias. Por ejemplo, en algunas tribus se decía que había un grupo de ancianos sabios que cuando había un conflicto entre dos personas, iban con esos ancianos para que ellos les ayudaran a sanar esa historia. Incluso los chamanes se reunían ante un fuego y ahí platicaban la historia, la situación, el conflicto, y lograban verdaderamente lograr un acuerdo. Y eso generaba armonía social. En vez de que una sociedad esté partida, dividida, con violencia, con racismo, con segregación, con discriminación, todos a la defensiva, mejor vamos a reunirnos en un círculo restaurativo, vamos a exponer nuestras necesidades y nuestras peticiones y vamos a dejar que los sabios nos aconsejen, los ancianos, los que conocen, en este caso nosotros. Somos los criminólogos, somos los que hemos estudiado este fenómeno y somos los que tenemos que dar propuestas a las personas que se acerquen presentándonos el conflicto. Ha habido prácticas muy buenas, ya con esto termino. Por ejemplo, en Canadá se creó un programa restaurativo. Esto surge en Ontario, Canadá, precisamente cuando, más o menos en la década de los 80s, un grupo de jóvenes hacen actos vandálicos
y destruyen vehículos y bueno, hacen una serie de destrozos. En esta comunidad se hizo una propuesta de reunir a estos jóvenes con las familias que habían sido dañadas y se logró crear una gran dinámica restaurativa. Estos jóvenes se comprometieron a, obviamente, indemnizar los daños, reparar el daño, ofrecieron una disculpa pública y además hicieron servicio a la comunidad. Eso fue una práctica que dio muy buenos resultados y se sigue utilizando esa dinámica restaurativa. Insisto, pareciera como si estuviera hablando de un mundo utópico en donde todos nos vamos a querer, amar, a respetar, pero eso tendría que ser lo cotidiano y no la guerra, la lucha, el conflicto, el odio, la discriminación, la separación, el racismo que permea actualmente la sociedad. Entonces, es necesario que los mexicanos cambiemos ese grito de guerra por un grito de paz. Por eso hay conferencistas que insisten en la necesidad de crear una cultura de paz. Eso es a lo que vamos. Crear foros en donde se fomente la paz, se fomente el diálogo, se fomente los valores, se trabaje en las familias, se incentive a las familias para que sean funcionales, donde haya áreas deportivas, donde los jóvenes puedan descargar sus emociones, foros culturales, donde los muchachos puedan, y los adultos también, puedan descargar sus talentos. Entonces, hay que trabajar, no en castigar, sino desde el origen, desde la génesis, desde el núcleo, desde la célula, que es la familia. Creando familias, insisto, funcionales, que tengan acceso a la cultura, a la educación, a los valores, a las oportunidades. Y una familia funcional seguramente va a crear personas funcionales, ciudadanos conscientes, pero familias disfuncionales, quebradas, donde hay violencia intrafamiliar, donde los padres viven constantemente hostilidad, agresión, violencia, difícilmente puede egresar de ese núcleo familiar una persona funcional. Por eso es tan importante, insisto, trabajar a priori y no a posteriori, es decir, en el origen y no solamente la consecuencia. Castigar, castigar, castigar. ¿Perdón? Entonces, dejemos atrás la filosofía de castigo y regresemos a la filosofía de la restauración. Volvamos al origen, volvamos al inicio de todo, a una sociedad donde pueda haber armonía, donde pueda haber equilibrio, donde cada uno sea importante, donde cada uno tenga voz y voto y donde podamos crear verdaderamente un sistema democrático. La palabra democracia significa eso, es el gobierno del pueblo. Demos, pueblo, kratos, gobierno. Entonces, que el gobierno le pertenezca al pueblo realmente, que el pueblo decida, que el pueblo tome las decisiones y que sus representantes sean sabios, sean personas cualificadas, sean personas dignas, como aquellos ancianos ancestrales a los cuales se les consultaba para resolver los conflictos. Entonces, volvamos al origen, volvamos a la raíz, volvamos a una cultura de paz, a una cultura de legalidad. Y la tarea es de ustedes como criminólogos, las jóvenes mentes del mañana, que son los que van a crear las propuestas y las van a materializar. Entonces, nosotros, los que estamos de este lado, que estamos trabajando la cátedra, la investigación, depositamos en ustedes la esperanza de que verdaderamente ustedes tomen conciencia de lo importante que es legar a las generaciones futuras un sistema diferente, humano, garantista, donde verdaderamente permee la cultura de la legalidad, la cultura de la paz. Y es justamente la apuesta que hace este tipo de foros, fomentar la cultura de la paz, la cultura del respeto, la cultura de la legalidad y dejar atrás, por fin, la violencia, la hostilidad y la separación. Regresando a la unidad, no la que todos seamos iguales, sino la que cada uno sea especial, pero donde haya esa unidad y ese respeto colectivo. Pues bueno, prácticamente yo cierro con esto mi intervención.
No sé si tengan algunas preguntas. Sí. Si quieres. En el momento de la reinserción para la integración de la persona hacia la sociedad, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha fallado en el modo de la rehabilitación o en la sanación de esa persona para que ya no vuelva a delinquir? Sí, excelente pregunta. Bueno, lo que falla es la cárcel. La cárcel tiene que ser un núcleo de readaptación y lo que se ha convertido realmente es un calabozo de castigo. En las cárceles, primero tenemos que cambiar el concepto de pena, porque la pena implica que alguien va a penar, alguien va a sufrir la furia del Estado y que el Estado está en contra de esa persona y el Estado toma la decisión de aislarla, de segregarla y de privarla de su libertad. ¿Qué es lo que ha fallado los programas al interior de los centros carcelarios? No hay criminólogos, no hay trabajadores sociales que son muy dignos y son excelentes, pero faltan criminólogos al interior de las cárceles para que se le pueda dar un programa de readaptación real, individualizado a cada individuo. No solamente aislarlo y segregarlo socialmente, sino verdaderamente darle un seguimiento individualizado, atención médica, psicológica, psiquiátrica, una buena alimentación, acceso a la cultura, al deporte, que se le dé constantemente cercanía con sus familias, que no esté aislado, que se le permita incluso, se escucha un poco utópico, pero tener salidas, o sea, poder salir, o lo que llaman medidas cautelares, y poder regresar, brazaletes electrónicos, monitoreos, o sea, hay que buscar programas reales, humanos, y no solamente tener a una persona como un animal, 70 años en el calabozo, esperando que cuando salga sea un santo. Es absurdo, sino que tenemos que tener a esa persona poco tiempo, pero en constante rehabilitación, readaptación y finalmente para que se pueda reinsertar a la sociedad como un hombre de bien. Y ese trabajo lo hacen los criminólogos. Tienen que crear programas focalizados para escuchar al victimario, entenderlo, concientizarlo y que cuando verdaderamente egrese a la sociedad se pueda reintegrar al tejido social. Entonces, ese es un trabajo de ustedes. Como criminólogos, crear programas especializados. Sobre todo que se le dé acceso a la cultura, a la educación y a los valores. Son muchos derechos humanos que se podrían incorporar. Por ejemplo, que las visitas de sus familiares sean más cotidianas, que las cárceles cambien su estructura, que no sean meramente calabozos o que no sean meramente edificios de reclusión, sino que verdaderamente sean, digamos, una microcélula o una microsociedad en donde practique la persona para que cuando salga pueda ser funcional en la macrosociedad. Entonces la cárcel tiene que cambiar completamente su patrón, su estructura. No tiene que ser, insisto, un centro de aislamiento, sino tiene que ser una pequeña sociedad en donde los criminólogos, los psicólogos, los sociólogos les enseñen, les reeduquen para que puedan reincorporarse nuevamente a la sociedad como hombres productivos. Entonces ahí es donde ha fallado. Las cárceles han fallado. No hay presupuesto, no hay voluntad política y las personas que están allí no están calificadas. No quiero ser injusto, sé que hay personas muy dignas, pero faltan criminólogos que estén capacitados para verdaderamente dar un proceso de reinserción social a los internos. Y en este programa de recreación que ellos están allí no están calificadas. No quiero ser injusto, sé que hay personas muy dignas, pero faltan criminólogos que estén...
realmente carcelario y se está ayudando a descongestionar el sistema judicial, que es otra de las encomiendas de los institutos de justicia alternativa, ayudar a descongestionar las sobrecargas de trabajo que existen en los tribunales. Entonces, vamos bien. Yo creo que el diagnóstico hasta el día de hoy es optimista, pero incipiente aún. Falta mucho trabajo y ustedes de verdad están en un momento supremamente importante porque como criminólogos están llamados a ser los nuevos mediadores, los nuevos conciliadores, los nuevos especialistas que incorporen proyectos, programas en las cárceles, en las instituciones sociales. Entonces, pues bueno, ya veremos cómo evoluciona este mecanismo, esta filosofía restaurativa, y ojalá de veras que la sociedad se empape, o sea, que se permita reconocer esta ruta alterna. Y no solamente, insisto, seguir el camino trillado de que todo tiene que terminar ante un ministerio público, ante un juez penal, sino que podamos darnos la oportunidad de buscar una ruta alterna, un mecanismo alternativo, de una forma mucho más humana y mucho más restaurativa. Gracias sí. Maestro, entiendo lo que es la justicia restaurativa y cómo esto se podría aplicar a casos entre particulares, pero ¿cómo se aplicaría esto a grandes organizaciones delictivas? Recuerdo que hacía incluso una crítica hacia la manera en que el gobierno de Felipe Calderón combatió el crimen organizado. Por lo que no me quedó claro es cómo, según la justicia restaurativa, cuál sería el mejor método o la mejor manera para realizar o combatir algo, para combatir la delincuencia organizada, cuando conocemos cómo se manejan estos grupos delictivos. Sí, la justicia restaurativa no existe a nivel de delitos graves. De hecho, más bien la filosofía que actualmente México adoptó es la filosofía del derecho penal del enemigo. Es decir, el Estado en contra de las grandes organizaciones delictivas. La delincuencia organizada no participa de la justicia restaurativa aún en México. La justicia alternativa solamente se da delitos, digamos, de poca monta o de poca cuantía. Delitos culposos, delitos patrimoniales no violentos, delitos que admitan el perdón del ofendido. O sea, no son tanto los delitos que pueden llevarse ante un instituto de justicia alternativa o un proceso de mediación o de conciliación. ¿Por qué? Porque va empezando el proyecto, es decir, va increciendo, va de menos a más. Es decir, tenemos una gran problemática nacional y vamos a ir de a poco. La justicia alternativa ahorita solamente está trabajando con delitos de poca monta, de poca cuantía, pero el proyecto es que cada vez se abra más. En España, por ejemplo, sí hay justicia restaurativa incluso en delitos de terrorismo. Y ponía el ejemplo donde se ha logrado que un terrorista se reúna con una víctima y a través de un proceso de comprensión, de autorresponsabilización, se ha logrado llegar a un acuerdo reparatorio. Pero en México aún no. En México, digamos, es un niño que apenas está experimentando un sistema. Por lo tanto, ese niño solamente tiene acceso a herramientas muy básicas. Pero conforme vaya creciendo, conforme vaya madurando este sistema, lo que se busca, y de hecho es una de las propuestas que yo hago en mi tesis doctoral, es que la justicia alternativa trastoque incluso delitos federales, delitos graves. Pero para eso, insisto, implica un proceso de actualización, un proceso de entender el funcionamiento y sobre todo cambiar el paradigma. Creo que en México aún, los mexicanos, no estamos aún preparados para una justicia restaurativa. Creo que venimos arrastrando mucho todavía la filosofía represiva y tenemos que hacer este proceso de transición de forma armónica. Pero a nivel, retomando en concreto tu pregunta, no se puede negociar ahorita con un narcotraficante en un homicidio calificado. Ellos no tienen, por el momento, la oportunidad de acceder a un mecanismo alterno. Ellos tendrán que seguir
un proceso penal, se les fincará una responsabilidad penal, se les va a erigir un proceso y probablemente terminen privados de su libertad. O sea, digamos que estamos en una hibridación entre el sistema represivo y el sistema restaurativo. Entonces, tenemos que ir de a poco. Es un proceso, insisto, que va comenzando, tenemos que entenderlo, tenemos que madurarlo y finalmente tiene que afianzarse. Entonces, estamos en un proceso increciendo, vamos de menos a más. Pero hasta el momento creo que se están haciendo programas muy concretos y los resultados son halagüeños, o sea, son positivos. Vamos a esperar algunos años más para poder hacer un diagnóstico. Los especialistas dicen que mínimo tienen que pasar 10 años para poder hacer un diagnóstico objetivo. Tenemos 3 o 4 años apenas con estos mecanismos, por lo tanto es un poco prematuro hacer un diagnóstico. Tenemos que esperar un poquito más, tenemos que irlo madurando, tenemos que irlo perfeccionando, depurando, y entonces sí, tener herramientas objetivas para poder hacer un análisis académico objetivo. Por lo pronto no es posible hacer mediación y conciliación con terroristas, con delitos graves, pero es un proceso de apertura. Sí. Pues bueno, ya se terminó el tiempo. Entonces, pues simplemente agradecerles, gracias por ser tan receptivos. Espero haberles transmitido un poco la idea de lo que es la justicia restaurativa e incentivarlos a que la sigan estudiando y que seamos propositivos, que dejemos atrás la crítica y empecemos con la propuesta. Pues nada, simplemente agradecerles y pues muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, licenciado Saúl, por sus palabras. El día de hoy es todo. Los esperamos el día de mañana para la nueva serie de conferencias.